despliega una cuestión que lanzó a los asistentes, al constatar que, según él, el análisis, cito, es una estafa que tiene consecuencias. En efecto, se puede decir que nunca vamos a estar frente a una impostura si ella no tiene consecuencias. Es claro que un síntoma sin consecuencias no es algo que corresponda a la experiencia del análisis. El informe Turquet, del cual cada uno de ustedes tiene un ejemplar, un informe secreto de la IPA, secreto hasta el año 2014, que fue editado en Francia de forma pública, y en el año 2016 en su versión en castellano. Ese informe muestra que Lacan debió o fue obligado, o vaya a saber por qué, trataremos de verlo en el curso del taller, a tener que afrontar su situación bajo una forma de respuesta, desde 1953 hasta 1964, presentarse como lo que no era según la IPA. Esa institución le comunicó su expulsión como miembro en la mañana del 8 de julio de 1953. Quedó excluido como miembro. Solamente podía participar en un congreso que se realizaría a fin de julio de 1953 en Londres, cuyo tema era la formación del analista. Solo podía participar en las sesiones abiertas y lo haría en calidad de, entre comillas, invitado. Como se dice en México, a los 3 días, a los 2 días o a los 24 horas, el muerto y el invitado apestan. Por la tarde del 8 de julio de 1953, Lacan dio una conferencia que se tituló El simbólico, el imaginario y el real. ¿Cuál era la forma subjetiva que Lacan, junto con otros, mantuvo en esos 10 años? Subrayo de manera singular que no hay impostura si no es junto con otros, de diversas formas. Retomo la pregunta. ¿Qué forma real, simbólica e imaginaria fabrica el síntoma llamado impostura? En efecto, la impostura es un síntoma que en ocasiones puede responder a una forma de salir de la angustia, a una manera de hacer frente a una inhibición, hasta incluso, ¿por qué no?, una forma de evadir lo que se llama, lo que se llama la castración. Para que sea tomado como una cuestión subjetiva, requiere del análisis alejarse, separarse de cuestiones legales, morales y éticas que llevan como consecuencia practicar en algunas ocasiones y en alguna forma la impostura. Dejar de lado esas consideraciones no implica no tomarlas en cuenta. La cuestión es cómo abordar ese síntoma en un análisis. Antes de considerar una experiencia de impostura, considero pertinente subrayar el horizonte que marca el simple hecho de tomar a la impostura como siendo un síntoma. ¿De qué hecho estaríamos hablando? Cada uno de los síntomas que aparecen en un análisis indican algo con claridad. Hacemos frente o recibimos el síntoma del otro con mayúscula. De ahí que esa formación subjetiva sea un nudo de articulaciones reales,
simbólicas e imaginarias. En la mañana del 8 de julio de 1953, Lacan recibió una comunicación, un resolutivo de la International Psychoanalytic Association, la IPA. Se le indicaba que había dejado de ser miembro de esa institución y que pasaba a la condición de, entre comillas, invitado. En esa condición podía participar de las actividades del próximo congreso de la IPA, que se realizaría a fines de julio en Inglaterra, en la ciudad de Londres. Uno de los temas a tratarse en ese congreso, en una sesión restringida solo a determinada categoría de miembros, psicoanalistas titulados, psicoanalistas didactas, algunos psicoanalistas en análisis didáctico que fueran autorizados por sus didactas, podían asistir a esa sesión reservada. El tema de esa sesión era la, entre comillas, formación del analista. A consecuencia de que le comunicaban esa resolución, esa decisión a Lacan. Él, junto con otros, había constituido de manera reciente una institución que se separaba de la Société Psychanalytique de París. Voy a hacer la grosería de traducir un nombre propio, la Sociedad Psicoanalítica de París. Esa institución le había otorgado a Lacan la condición de analista titulado, le había otorgado el título de analista didacta, en tanto miembro de la IPA. Ambos títulos contaban con el aval de la IPA. A partir de una cantidad de diferencias, entre otras el tema de la formación del analista, varios miembros de esa primera institución francesa, Lacan incluido, Dolto y otros, decidieron constituir otra forma de institución, a la cual llamaron Société Française de la Psychanalytique. No es necesario recurrir a ninguna teoría del complot, señalando, pese a todo, que una situación semejante genera un espíritu paranoide, incluso propicia situaciones paranoicas, recibir una carta de exclusión de una institución. Tomemos un aspecto literal. En la International Psychoanalytic Association, en la IPA, se reconoce la posibilidad de que existan en un mismo país, en una misma ciudad, sociedades separadas, escindidas inclusive una separada de una primera. Ambas, sea una, sean dos, hay ciudades que hay dos o tres, pueden llegar a adquirir la condición de filiales de la IPA. Solo que la nueva sociedad, el nuevo tronco, la nueva filial, requiere recibir por parte de la internacional el reconocimiento, en primer lugar, como grupo de estudio, y luego de una larga tramitación, cumpliendo una serie de normas, terminará siendo reconocida como una filial de la internacional. Al menos hasta donde he logrado estudiar, no se reconoce un caso en que una sociedad escindida no haya sido al final de un cierto trámite reconocida como tal. Y una vez que es reconocida como filial de la IPA, podrá presentarse como siendo una sociedad psicoanalítica reconocida por la IPA, que puede ofrecer tratamientos psicoanalíticos que la IPA respalda y puede proponer la formación de analistas e inclusive la formación de casos de estos analistas en formación.
Incluso algunos de sus miembros pueden tomar a posteriori de un cursus la condición de analistas didácticos. En estos trámites se juega una cuestión de importancia. Los miembros de la nueva sociedad, si cumplen con los requerimientos que se le imponen, pasando primero a ser un grupo de estudio, luego de grupo de estudio a la condición de sociedad, cosa que ustedes pueden leer en el informe Turquet, los miembros conservarán los títulos y la categoría que tenían en la anterior institución respecto de la IPA. O sea, de esta forma, o mejor dicho, quizás, habiendo pasado por algo, por alto o por algo, esas transmitaciones, Jacques Lacan había preparado una intervención en el Congreso de Londres para la sesión restringida que trataría el tema de la formación del analista. Solo que, mientras que la nueva sociedad no fuese reconocida ni como grupo de estudio y luego posteriormente como una sociedad afiliada a la IPA, quedaba en suspenso la condición de cada uno de los miembros de esta nueva sociedad. De ahí que en la mañana del 8 de julio de 1953 le informaban a Lacan que podía participar del próximo Congreso en Londres en calidad de invitado. Lacan no aceptó esa invitación y forjo la siguiente hipótesis de lectura. En la tarde del 8 de julio de 1953, Lacan da una respuesta. ¿Cuál respuesta? Resulta que para inaugurar la sesión científica de la Société Française de la Psychanalytique, él realiza una exposición cuyo título es El simbólico, el imaginario y el real. Conviene detenerse un poco en lo que ha sido el despliegue de esta intervención abierta que realiza Lacan. Dice, ustedes pueden ver que para esta primera comunicación llamada, entre comillas, científica, de nuestra nueva sociedad, he tomado un título que no carece de ambición. También comenzaré ante todo excusándome por ello, rogándoles que consideren esta comunicación, llamada, entre comillas, científica, más bien como, a la vez, un resumen de puntos de vista que los que están aquí, mis alumnos, conocen bien, con los cuales están familiarizados desde hace ya 2 años por mi enseñanza, y también como una suerte de prefacio o de introducción a cierta orientación de estudio del psicoanálisis. O sea que Lacan plantea que su exposición no carece de ambición y que la misma es un resumen de puntos de vista que él ha venido desarrollando en los 2 años previos. En los años de 1951 y 1952 se sabe que Lacan dio en cada uno de esos años un seminario destinado a la lectura del caso del hombre de las ratas y el siguiente dedicado a estudiar el caso del hombre de los lobos. Conviene estos títulos de hombre de las ratas, hombre de los lobos, colocarlos entre comillas, debido a la dificultad que implica motejar a un analista por el tipo de fantasías que él pueda tener. De esas actividades se tienen notas fragmentarias tomadas por François Dolto. Pero quiero subrayar un aspecto que en la primera frase está. Se trata de una suerte de prefacio o introducción a cierta orientación de estudio del psicoanálisis. O sea, Lacan aquí manifiesta, quizá de manera imprudente, como muchos años después él mismo va a señalar, que si no lo hubieran suspendido de la IPA,
él no hubiera tenido la osadía de dar esta conferencia. Una conferencia, la del simbólico, el imaginario y el real. Cuento una anécdota. En México, en el primer seminario que dio en la ciudad en el Distrito Federal, Philippe Julien, él hizo mención a esta conferencia como un documento accesorio de la historia del lacanismo y se quedó muy sorprendido cuando le indiqué que en castellano, en la revista argentina de psicología número 22, desde hacía alrededor de 10 o 15 años, existía una versión que había sido pública. Generalmente ustedes van a comprobar que esa conferencia no suele ser muy citada, salvo determinados espacios, por los lacanianos. Lacan prosigue. Dada la idea cada vez más cierta de que no hay aprehensión más total de la realidad humana que la constituida por la experiencia freudiana, y que no podemos impedirnos retornar a las fuentes y aprender esos textos verdaderamente en todos los sentidos del término. Uno no puede impedirse pensar que la teoría del psicoanálisis y al mismo tiempo la técnica, las que no forman sino una sola y misma cosa, no haya sufrido una especie de estrechamiento, y añade, y a decir verdad, de degradación. Es que en efecto no es fácil mantenerse en el nivel de una plenitud así. Conviene seguir la argumentación que va desplegando Lacan. Sugiero extremar la búsqueda de signos que nos permitirán ubicar que el síntoma del otro, en este caso el síntoma que estamos estudiando, la impostura, es una construcción del colectivo que se muestra de una forma individual. Simplemente subrayo que Lacan insinúa ya lo que luego va a ser conocido como su consigna, vigente solo entre 1953, me atrevo a decir, hasta 1964, su consigna del retorno a Freud. En segundo lugar, subraya que la teoría y la técnica son solo y una misma cosa, justamente en las antípodas de la formación institucional de la IPA, para quien una cosa es la técnica y otra cuestión es la teoría. Lacan formula entonces lo siguiente, una breve alusión, pero trataré sobre todo muy simplemente de decir algunas palabras, sobre lo que quiere decir la posición ante tal problema, este problema de la degradación que él notaba en la práctica analítica, y entonces lo va a encarar de la siguiente manera, sobre lo que quiere decir la posición de tal problema, sobre lo que quiere decir la confrontación de esos tres registros que son precisamente los registros esenciales de la realidad humana, registros muy distintos y que se llaman el simbólico, el imaginario y el real. Estamos aquí ante una formulación pública, incluso más pública, del síntoma. La operación de retorno a Freud, que es un síntoma, deja encubierta el despliegue de tres elementos analíticos que no descansan en la obra de Freud, el simbólico, el imaginario y el real, de una manera abrupta, quizá muy incorrecta de mi parte, el simbólico como siendo el lenguaje, el imaginario como estando reducido a la imagen especular, y el real que va a ser una incógnita que a Lacan le va a llevar muchos años desplegar hasta que por primera vez, casi al final de su enseñanza, hace un seminario oral cuyo título era Real, Simbólico e Imaginario, que contiene un juego
en francés de real, simbólico e imaginario, suenan cercanos a una herejía. Tomemos nota que en algunas ocasiones, para salir de una inhibición, de una situación embarazosa o de una angustia, los caminos abiertos son el pasaje al acto o el acting out. Este último, el acting out, proviene del teatro. Se trata de un director de escena que se sube a la escena. Él está frente al escenario viendo a los artistas desplegar los ensayos de la obra y en un momento determinado él se sube al escenario, se sube a la escena y le indica a tal o cual actor cómo tiene que actuar el personaje del cual se trata. Leamos los signos. El director se sube a una escena mostrando cómo tendría que comportarse o actuar el director que ya está, el director que ya está en la escena. Es interesante este error, este lapsus, que nos indica algo. Cuando el director está en la escena, ya no está como director, sino que él encarna el lugar del actor. Encarnando ese lugar del actor, le muestra a un actor o a los demás actores cómo tiene que actuarse ese papel. Para poder hacer eso, el director, por un espacio de tiempo, breve o no, debe colocarse en el lugar de actor. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta impostura? Bien, volvamos nuevamente, quizá por última vez en esta ocasión, a la conferencia que Lacan brinda en la tarde del 8 de julio de 1953. Lacan está hablando de lo que Freud hacía con sus casos. Se detiene en el caso particular del hombre de los lobos, dado que Freud lo presenta como alguien que tiene una bien formada personalidad, alabanza que Lacan considera desmedida por parte de Freud hacia ese personaje. Entonces comienza a hablar de personalidades y lanza, sin decir agua va, lanza Lacan sin anuncio previo lo siguiente. Una cosa ante todo que es evidentemente sorprendente y que no podría escapársenos, a saber que hay en el análisis toda una parte de real en nuestros sujetos, precisamente que se nos escapa, que no se le escapaba por eso a Freud, cuando se las veía con cada uno de sus pacientes. Pero, desde luego, si eso no se le escapaba, estaba igualmente fuera de su aprehensión y de su alcance. Convengamos que es una cita un tanto trabada, complicada, porque qué extraño. Eso que se nos escapa a Freud no se le escapaba, solo que al mismo tiempo estaba igualmente fuera de su aprehensión y de su alcance. O sea, a nosotros se nos escapaba un aspecto real de cada analizante, mientras que a Freud eso no se le escapaba, pero al mismo tiempo estaba fuera de su aprehensión. ¿Acaso esto no es una forma de practicar la disimulación honesta? Ustedes saben que se simula lo que no se es, se disimula lo que se es, de acuerdo a Torcuato Aceto, que escribió su famoso tratado de la disimulación honesta. Luego Lacan continúa.
ese elemento de sopesamiento, de apreciación de la personalidad, es algo bastante común con lo que tenemos que vernosla sobre el registro mórbido, por una parte, e igualmente sobre el registro de la experiencia analítica, con unos sujetos que no caen absolutamente bajo el registro de lo mórbido. Eso es algo que nos es preciso siempre, en suma, reservar y que está particularmente presente en nuestra experiencia, la de los que estamos cargados con ese pesado fardo de hacer la elección de los que se someten al análisis con un fin didáctico. O sea, por un lado, el que toma o se carga con el fardo de aquellos que se someten al análisis con un fin didáctico. El análisis didáctico en esa época era el análisis especial destinado a quienes querían ser analistas. El análisis didáctico tiene una característica que es que nunca cuestiona esta supuesta decisión de querer ser analista por parte del candidato. Lacan añade algo más. ¿Qué es lo que diremos, en suma, al fin de cuentas, cuando hablamos del término de nuestra selección? Si no es más que todos los criterios que se invocan, entre comillas, Lacancita, ¿es necesario la neurosis para ser un buen analista? Un poquito, mucho, seguramente no, para nada. Termina su citación de los criterios que se invocan. Pero a fin de cuentas, ¿acaso es eso lo que nos guía en un juicio que ningún texto puede definir y que nos hace apreciar las cualidades personales, esa realidad, y que se expresa como que un sujeto tiene tela o no la tiene? Que es, como dicen los chinos, ye un ta, o sea, un gran hombre, o ya o yen, un hombre de pequeña estatura. Esto es algo de lo que es preciso decir, que es lo que constituye los límites de nuestra experiencia. ¿Qué es, en este sentido, que se pueda decir para plantear la cuestión de saber? ¿Qué es lo que está en juego en el análisis? ¿Qué es? ¿Es esa relación real con el sujeto, a saber, según una cierta manera y según nuestras condiciones para reconocer? ¿Es con eso que nos las vemos en el análisis? Que de pronto, de forma sorprendente, Lacan dice, ciertamente no. Es indiscutiblemente otra cosa. Y ahí está precisamente la cuestión que nos planteamos sin cesar y que se plantean todos los que intentan dar una teoría de la experiencia analítica. ¿Qué es esta experiencia singular entre todas que va a aportar en esos sujetos unas transformaciones tan profundas? ¿Y qué son estas? ¿Cuál es su resorte? Digamos que Lacan, en respuesta a su exclusión, va a responder poniendo en tela de juicio, en el sentido de abrir interrogantes sobre qué es esta experiencia singular entre todas, que va a aportar en esos sujetos, los sujetos que concurren a un análisis, unas transformaciones tan profundas. Lacan reconoce que hay transformaciones profundas, pero ¿cómo se organiza esa transformación? ¿Qué son estas transformaciones? ¿Cuál es el resorte? Esta es parte de su respuesta a la exclusión que él recibe por parte de la IPA. Se puede decir que asistimos a una danza de varios movimientos. Por un lado, Lacan naturaliza una invención, el simbólico, el imaginario y el real. Esa invención
es su respuesta a una exclusión que él ha sufrido. Una confirmación de esta hipótesis, por lo menos en mi lectura, está dada por el hecho de que Lacan no acepta asistir a ese Congreso de Londres a fines de julio del 53 en calidad de invitado. Otro movimiento de la danza es que el ternario del simbólico, el imaginario y el real está anudado en torno a un síntoma. ¿Cuál? Se trata del analista como síntoma resultante del análisis en la medida en que el análisis va a sufrir profundas transformaciones y al mismo tiempo esos cambios no encuentran albergue en la teoría del psicoanálisis. Jacques Lacan acababa de vivir la experiencia de que el albergue que él tenía hasta ese momento, por hablar de la experiencia, por practicar de una manera singular la experiencia y por formular despliegues teóricos, ese albergue le había cerrado las puertas y lo había dejado fuera. Es decir, encontramos tres interrogantes. ¿Qué es esta experiencia singular entre todas que va a aportar en esos sujetos unas transformaciones tan profundas? ¿Y qué son estas transformaciones? Y, por último, ¿cuál es su resorte? Me parece que no es atrevido indicar que estos tres interrogantes, ese ternario de preguntas, van a organizar el recorrido de lo que se conoce como enseñanzas de Jacques Lacan desde 1953 hasta su último seminario, Disolución, alrededor de 1981. Que esa enseñanza está organizada para dar cuenta de un síntoma, cómo llegar, cómo acceder al lugar del analista. Se ha desplazado las profundas transformaciones del análisis hacia el final de la enseñanza de Lacan, hacia cómo se accede al lugar del analista.